Tercera entrega de la guía de IPN 2020 Geometría Analítica. Determinar la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos 0,0, 0,2 y tiene como centro la coordenada 5,1. En primer lugar, como siempre repito, no es necesario desarrollar todo el proceso para darle solución a este problema. Entonces nos vamos a enfocar primeramente en el centro. Cuando tú tienes dos coordenadas, enfócate primero en el centro, que quiere decir que el centro tiene 5,1, entonces h es igual a 5 y k es igual a 1. Entonces vamos a recordar que a esta expresión se le conoce como ecuación general de la circunferencia. Entonces de aquí podemos determinar los siguientes factores, que h es igual al valor de d entre menos 2 y que k es igual al valor de e entre menos 2, donde d es el número que acompaña a la x y e es el número que acompaña a la variable y con exponente 1. Entonces, para el primer caso esto es sumamente sencillo, hacemos las operaciones y si te das cuenta da menos 5 aquí, entonces esta no es mi respuesta. Me enfoco en la b, pero si observamos la b, al dividir, aquí tenemos menos 5, si lo divido entre 2, resulta un número fraccionario y desde ahí la descarto. Me enfoco en la c y si nos damos cuenta, sí nos da el 5 positivo, pero la k resulta negativa, entonces esta no es mi respuesta. Y al tener 3 descartadas, automáticamente la d es la respuesta sin necesidad de desarrollar todo lo demás. Ahora, identificar las coordenadas del centro de la circunferencia cuya ecuación general es tal. Nuevamente no es necesario desarrollar todo. Recordamos la ecuación general de la circunferencia y entonces tenemos lo siguiente. De nuevo tenemos que nuestro valor de d para este problema es menos 4, que está aquí entre 2, esto es un 2 positivo. Este e es igual a menos 2, entre menos 2 esto es igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que el centro tiene las coordenadas 2,1. Entonces ya encontramos nuestra respuesta correcta. Seleccionar la ecuación cuyo lugar geométrico representa una circunferencia de radio positivo. Radio positivo, si el radio es positivo, entonces la circunferencia es real. Si el radio es negativo, la circunferencia es imaginaria. Vamos a enfocarnos en la ecuación general de la circunferencia y entonces recordamos la expresión d cuadrada, donde d es el número que acompaña a x, e es el número que acompaña a y f es el número prácticamente solo. Entonces, si esta expresión, si esta operación es mayor que 0, el radio es real. Entonces lo aplicamos para el primer caso. Si tú haces esta operación, te vas a dar cuenta, entonces prácticamente todo esto da 0 y entonces esta sería un punto. Por lo tanto, la A no es mi respuesta. Nos enfocamos en la B. Si nos damos cuenta y hacemos de nuevo las operaciones donde D en este caso es 3, E es menos 4 y F es 50, hacemos las operaciones y desde aquí nos vamos a dar cuenta que este valor va a ser menor que 0, ya que aquí tenemos un menos 200 y entonces tampoco la B es mi respuesta. Ahora, la C tiene algo muy interesante. Si tú te enfocas, podemos dividir toda esta expresión en 2, ya que este número se repite en ambos casos y tenemos que dejarlo de la siguiente forma, donde tenemos un coeficiente igual a 1. Haciendo las divisiones, tenemos mi valor de D, mi valor de E y mi valor de F. Los sustituimos y tenemos la siguiente operación. Recordamos que 4 se puede expresar como 16 entre 4 y 6 se puede expresar como la siguiente operación. 6 es igual a 24 entre 4. ¿Ok? Aquí sería un 4. Entonces, al final tenemos las siguientes operaciones. Y si tú te das cuenta, esto es un valor mayor que 0. Entonces, prácticamente sabemos que mi respuesta es la C. Disparó un proyectil que sigue una trayectoria parabólica. Iniciamos con parábola, que se modela con la ecuación que aparece a continuación. Determina las coordenadas del punto más alto que alcanzó el proyectil. Lo vamos a desarrollar sin meternos a cálculo diferencial. Debemos recordar la siguiente expresión. Vamos a multiplicar toda esta por menos 1 para
obtener lo siguiente, sin antes recordar que si A es positivo, tenemos un mínimo. Si A es negativo, tenemos un máximo. Entonces, al dividir toda esta expresión por menos 1, nos queda lo siguiente, menos, este se vuelve más y este se vuelve menos. Recordando la expresión que tú ya sabes desde la secundaria, tenemos lo siguiente, que ax cuadrada más bx más c, determinamos los valores de a, de b y de c y hacemos la operación siguiente, donde tenemos esta expresión. Desde aquí nos damos cuenta que a es menos, es un número negativo, por lo tanto estamos en presencia de un máximo. Procedemos a calcularlo. Vamos a calcular haciendo la siguiente expresión y tenemos lo siguiente. Esto nos da que es un valor de 1. Desde aquí nos podemos dar cuenta que x aquí vale 5, aquí vale menos 1 y aquí vale menos 5. Desde aquí podemos decir que esta es la respuesta, pero vamos a terminarla. Yo quiero saber la coordenada exacta donde está este máximo. Entonces sustituyo este valor de x en mi expresión que he despejado, o sea, esta. Sustituyendo el valor, yo obtengo entonces la coordenada que está en 5, que quiere decir que mi máximo se encuentra en la coordenada 1,5, dándome como resultado y comprobando que la respuesta es la B. Relacionar la gráfica con la ecuación correspondiente donde P, que es el parámetro, es mayor que 0. Aguas aquí. Primero vamos a enfocarnos en algo muy importante. Lo primero que tienes que enfocarte es en las x. Si la x está al cuadrado, la parábola se va a mover sobre y, que quiere decir que es esta posibilidad y esta posibilidad. Entonces, ahora te enfocas en el signo. Si es negativa, va a ser cóncava hacia abajo, entonces la 4 va con la D. Y en este caso, que esta es positiva, esta va con la 1 prácticamente. Ahora nos vamos a enfocar con la y. Si tenemos y al cuadrado, la parábola se va a estar moviendo sobre el eje de las x. Si mi valor que está aquí es positivo, mi parábola va a abrir hacia el lado derecho, o sea que esta corresponde a esta otra de aquí, y si es negativo, abre hacia el lado izquierdo, o sea que esta va aquí. Entonces, de ahí podemos determinar que la respuesta es la C, prácticamente. Encontrar el vértice de la parábola que representa la ecuación. Una forma súper sencilla de hacerlo es la siguiente. Yo tengo mi expresión que acabo de repetir, donde recuerdo la forma clásica de una ecuación cuadrática, ax cuadrada más bx más c. Tengo los valores de a, el valor de b y el valor de c. Yo puedo aplicar la siguiente fórmula para saber dónde está el vértice. Es una forma súper sencilla de hacerlo y entonces prácticamente lo aplico. Tengo mi valor de b, en este caso que es 2 por el negativo, 1 que vale a, que es negativo, y tengo las siguientes expresiones. Simplifico un poco. Siempre voy a tratar de trabajar algo en lo que yo evite hacer muchas operaciones. Por ejemplo, esto es sumamente sencillo, esto sabemos que va a ser 1, pero aquí me tengo que enfocar en algo. Si te das cuenta, se repite el 4, se repite el 4 y se repite el 4. Entonces, para yo evitarme la multiplicación de 4 por 399, puedo factorizar y cancelo este 4 y este 4. Y entonces me queda la siguiente expresión, que es 1,400, el cual corresponde a mi inciso A. De nuevo, recordemos que no es necesario desarrollar prácticamente todo, ya que estás compitiendo, además de las posibilidades de respuestas, contra el tiempo. Determinar la ecuación de la directriz de la parábola tal. En este caso, la parábola tiene un vértice en el origen, que quiere decir que tiene la siguiente ecuación que yo aquí tengo. De nuevo, recordamos, en este caso tenemos la x. En este caso, la x tiene un término completamente lineal, la que está en términos cuadráticos es la y. Entonces pasamos este 2 que está aquí dividiendo hacia el otro lado
y tenemos la siguiente forma. Si observamos es positiva, que quiere decir que se está moviendo hacia este lado, obviamente con el vértice en el origen. Pero podemos igualar esta expresión, que quiere decir que este parámetro 4p es igual a 1/2. Entonces, con esto podemos saber prácticamente cuánto vale p. Si yo paso este que está multiplicando hacia el otro lado, dividiendo y haciendo las operaciones, tengo que mi parámetro p es igual a 1/8. Entonces esto es igual a x. ¿Por qué razón? Porque yo aquí tengo, de nuevo repito, mi parábola que pasa por este punto. Entonces aquí estaría mi vértice, de este lado yo tendría mi foco y de este otro lado yo tendría mi directriz. Entonces mi directriz estaría en x igual a 1/8. Ahora, yo no veo esa forma en la posible respuesta. Simplemente lo paso hacia el otro lado y ya tengo la ecuación de mi directriz. Prácticamente con esto yo puedo saber el valor de mi directriz. ¿Cuál es el lugar geométrico de los puntos en el que el plano de tal manera que su distancia a una recta fija es igual a su distancia con respecto a un punto fijo? Prácticamente vamos a ver la definición. Dice, dados un punto F, que conocemos como foco, y una recta que vamos a llamar R de directriz, se denomina parábola al conjunto de puntos del plano en el que equidistan del plano a la directriz. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta distancia a este punto, del foco a este punto, es la misma que a este punto de la directriz. Lo mismo ocurriría aquí. Prácticamente esta distancia vendría siendo la misma a esta distancia. Y esa es la consideración de la parábola. Más adelante en los videos de trucos para aprenderte esto, te voy a dar parábolas clave para cuando te pidan las diferentes definiciones de circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. Y la respuesta obviamente para este caso es la B. Calcular la longitud del lado recto de la parábola. Para esta operación es prácticamente súper sencillo. En primer lugar, repetimos nuestra ecuación que tenemos ahí, no le hemos hecho nada. Ahora pasamos este lado hacia el otro, o sea, todo esto lo pasamos hacia el otro lado, prácticamente. Si nos damos cuenta, aquí se repite el 4, por lo tanto lo puedo factorizar. En esta operación se está repitiendo el menos, que quiere decir que esto va aquí, ¿okay? Es un 2 que va de este lado, ¿okay? Aquí hay un pequeño error, ese 2 va del otro lado. Ahora voy a encargarme de completar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces yo tengo que si tomo este de aquí, que es 1, lo divido entre 2, eso es 1/2, lo elevo al cuadrado, esto me da 1/4, sumo y resto 1/4, entonces yo tengo la siguiente expresión. ¿Okay? Este 1/4, para sacarlo de aquí, yo lo multiplico 1/4 por 4, eso es igual a 1, está negativo, pasaría al otro lado positivo, es este de aquí. Ya este error que estaba aquí ya quedó prácticamente corregido de este lado. Me propongo simplificar un poco más. Menos 5 más 1 es igual a 4. ¿Ok? Entonces yo aquí tengo un 4. Este 4 y este menos 2 pues son múltiplos prácticamente. Entonces puedo factorizar este 2. Lo factorizo. Ahora me enfoco con este 4 que lo paso hacia el otro lado dividiendo. Y si nos damos cuenta, yo tengo esta expresión que se puede simplificar como 1/2. Recordamos la ecuación que estamos buscando, que es esta, donde aquí tenemos el valor de h, este sería el valor de k, pero aquí me está pidiendo la longitud del lado recto, y el lado recto equivale a la expresión que aparece de este lado. Entonces, si nos damos cuenta, el lado recto es igual a menos 1/2, pero la expresión es un valor absoluto, por lo tanto, mi respuesta sería 1/2 positivo. Respuesta prácticamente la C. Y determinar la coordenada del vértice de la parábola. Ahora yo tengo una muy sencilla. Me enfoco de nuevo en mi ecuación que ya conozco. Ahora yo tengo mi ecuación problema. Si nos enfocamos, este sería h y este sería k. Lo único que hay que hacer es cambiarle los signos. H es negativo, si está aquí positivo se vuelve negativa. Aquí k está positiva, se vuelve negativa. Recordamos que el vértice tiene las coordenadas h, k
entonces las coordenadas estarían en -3, -1. Y aquí tenemos la respuesta, respuesta A. Y prácticamente esta sería la parte número 3 de la sección de geometría analítica.